Bien, vamos a la predicación de esta mañana. Si estuviste aquí el domingo pasado, recordarás que Marisela inició un ciclo que hemos llamado Cultura del Reino. El propósito de predicar sobre el reino de Dios y la cultura específicamente tiene que ver con que podamos como cristianos entender toda la amplitud, la magnitud o la totalidad de lo que implica ser cristiano realmente, o cristiana, lo que realmente significa ser un hijo o una hija de Dios. Marisela partió definiendo cultura y ella dio muchos detalles. Yo solamente voy a tomar un extracto. Si quieres puedes ver en YouTube, puedes ver la predicación de Marisela. Definió cultura como lo que creemos, lo que pensamos, lo que valoramos, lo que hacemos. Lo que creemos, lo que pensamos, lo que valoramos, lo que hacemos. O sea, es como toda nuestra vida, lo que es importante para nosotros. Eso es la cultura. Lo compartido por Marisela el domingo pasado abarcó una parte importante de la cultura del reino de Dios, de lo que ella compartió. La Viña es un movimiento de iglesias que ve en la teología del reino de Dios la forma de interpretar la Escritura. Para la Viña, la Biblia se puede entender, se puede desarrollar a través del reino de Dios. Es en términos más eclesiásticos, es la hermenéutica para poder interpretar en forma correcta la Biblia. La verdad es que hay muchos modelos de interpretación bíblica. En mi opinión, están todos bien. Más que nada tiene que ver con los énfasis que cada denominación o movimiento le da. Pero para nosotros es muy importante porque lo que vemos como Iglesias Viña, vemos que el reino de Dios es el conducto central de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Parte en el Génesis hablando del reino creado, que era para el hombre y que el hombre lo entrega a manos del enemigo, pero de inmediato viene la promesa del rey que vendrá. Cuando habla que se va a levantar uno, hijo de una mujer, que va a atacar a Satanás, le va a dar en la cabeza al enemigo. Después viene la promesa en Abraham, después viene la promesa, se vuelve a repetir con Job. El reino y el rey que vendrá está prácticamente en toda la Escritura. Isaías prácticamente el profeta que más habla del Mesías, el rey que vendrá, del tiempo futuro, del día de Jehová, del día del Señor. Todos esos términos están en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Probablemente no hay ningún libro de la Biblia que se escape donde está presentando el reino de Dios y el rey, que es Jesucristo. Y obviamente la parte más importante es cuando nace Jesús, que es el rey, pero también se nos dice que el rey vendrá. Eso es Apocalipsis, volverá por su iglesia. Palabras más, palabras menos, lo cierto es que en la Biblia encontramos que el reino de Dios es una existencia, algo que es absolutamente real, pero así como la Biblia nos enseña el reino de Dios, nos enseña que hay otro reino que es paralelo, que está junto a él. Un reino que lo creamos o no, lo veamos o no, es absolutamente, existe y es absolutamente real, y estamos llamados a pertenecer nosotros al reino de Jesús. Jesús, cuando Él nace, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús siempre ve el mundo desde dos perspectivas. Él ve dos formas distintas el mundo en que le tocó vivir. Él nació en la época de la invasión romana, cuando Roma era el imperio predominante en el mundo. Él viene de ese tiempo, pero en ese tiempo, cuando Jesús nace, Él observaba el mundo y veía dos cosas. Veía un reino de bien y veía un reino de mal. Esa vista que tiene Jesús de la vida, lo ve en forma permanente y ve que estos dos reinos nunca concuerdan, sino que están constantemente en pugna. Son dos reinos que no son complementarios, que son dos reinos que compiten entre ellos y que no son compatibles. Y así como Jesús nos habla de dos reinos, reino de Dios y reino de las tinieblas, también Jesús nos habla con mucha claridad que Él ve dos tipos de personas. Al ver las personas con los ojos de Dios, Él ve personas que eran salvas y ve personas perdidas. No hay ningún tipo de persona intermedia para Jesús. Jesús veía o salvos o perdidos. Para Él las personas eran justas o eran pecadoras. Yo te quiero desafiar que veas los evangelios, que mires un poco más del versículo que a veces nos aprendemos de memoria y te das cuenta que el mensaje de Jesús siempre está mostrando eso. Unos eran parte del reino de Dios, los que Él llamaba los salvos y los justos.
Y los otros eran parte del reino de las tinieblas, los que él llamaba los perdidos y los pecadores. De hecho, él vino por los perdidos. Él vino a sacar gente del reino de las tinieblas para que se fueran al reino de Dios. Este concepto de dos reinos absolutamente irreconciliables, totalmente incompatibles, Jesús lo enseña muchas veces a sus discípulos. Pero hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque me acuerdo de niño, lo aprendí en la escuela dominical, y me hacían un monito y mostraban dos caminos. Y un camino que era bien ancho, así como una autopista, y uno bien chiquitito que era como un sendero. Y nos explicaban las maestras en ese entonces que teníamos que aprender a caminar por el chiquitito. No entendía ni pío, pero bueno, ahí estaba. Y lo que estaba hablando realmente es cuando Jesús les habla a sus discípulos de esta realidad. Y lo que hay detrás de lo que Jesús está diciendo acá es que está hablando de dos reinos, que hay dos formas de vivir tu vida. Mateo 7:13, voy a leer la versión de la NTV, dice lo siguiente. Jesús le habla a sus discípulos, le dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Mateo 7:13. En la Reina Valera dice: ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Quise colocar en la NTV porque a mí me impacta. O sea, yo la verdad es que no había leído esta versión de la NTV tan clara, pero tan categórica. Ancha es la carretera al infierno. Realmente es como confrontacional. Yo no sé si a ti te provoca con algo, será tan así, no te contrasta con la forma de ver el mundo, porque lo que está hablando aquí Jesús es lo siguiente: está hablando que tú estás en la vida, o caminas por esto, que es el reino de Dios, los valores de Dios, la palabra de Dios, o caminas por esto, los del mundo, lo que el mundo dice, las teorías, las teologías. Y se dice que esto es totalmente perdido, y esto es la salvación. La verdad es que esta realidad nos dice que no hay tres caminos. Una gran mentira del enemigo. No se olviden que él es mentiroso. El libro de Apocalipsis dice que él miente desde el principio. Todas las mentiras vienen del origen, lo tienen en Satanás, nuestro enemigo. Una de las mentiras que tiene que no es tan así. Que hay dos caminos. Sí, es cierto, Dios existe y el mundo también existe, pero tú eres cristiano y puedes hacer un poquito de esto y un poquito de esto otro. Eso genera que muchos cristianos muchas veces se hacen una pregunta a sí mismo: ¿será cierto que será tan malo nuestro reino? Muchas veces cuando estamos siendo tentados, Satanás juega con nuestra mente y nos hace pensar que tal vez sea fanatismo, tal vez le están poniendo mucho. ¿No será que el pastor, no sé qué se comió, no sé qué es lo que hace, pero tan categórico? Pero la verdad es que la Biblia habla claramente de esto. Hay solo dos caminos: el camino del reino y el camino de Dios, y el camino del reino de las tinieblas. Jesús no solamente nos habla que hay dos reinos, no solamente nos habla que hay dos tipos de personas que tienen que caminar caminos distintos, sino que nos habla de la naturaleza de los reinos. Para Jesús, la concepción que él tenía de esto, que habla que un reino es malo, el reino de las tinieblas, y un reino que es bueno, que es la luz, que es la santidad, que es la vida eterna, que es el reino de los cielos. Pedro el apóstol, cuando él ya está anciano, han pasado los años, escribe su carta universal, primera de Pedro, y en primera de Pedro 2:9 nos dice a nosotros, la iglesia: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ahí estábamos en ese reino oscuro, reino de mal, y lo que hace Jesucristo cuando muere y resucita y creemos en Él, nos saca, nos traslada del reino. ¿Logras ver que tenemos que estar en un lado o en el otro, que es incompatible estar en los dos lugares? ¿Puedes verlo? ¿Tienes duda al respecto? Hace unos años se dio una película, se entrenó una película que se llamaba Destino Final. A mí siempre las cosas truculentas como que no sé, me llaman algo la atención. Siempre trato de ver lo que hay de espiritual detrás de esto. Y me di el trabajo de ver, porque esta película tuvo tanto éxito que hubo una saga. Fue Destino Final 1, 2, 3 y no sé, pensé en qué número van. No sé si terminó. Y la verdad que la trama de la película era muy, muy sencilla. Básicamente lo que aparecía ahí era un grupo de jovencitos, todos más o menos de época de colegio o iniciando la universidad, gringos, chiquillos gringos. Y repentinamente muere uno de ellos y empiezan a darse cuenta que después muere otro. Todos los que estuvieron en la misma situación del momento empiezan a morir.
Y empiezan entre ellos a darse cuenta que había una secuencia. Y empiezan a hacer todos los esfuerzos posibles por tratar de romper esta verdadera maldición que estaba sobre ellos. Todos los jóvenes van muriendo en forma trágica y sospechosa. Y lo que nos dice la película, que su destino estaba escrito, e hicieran lo que hicieran, porque inventaron muchas cosas, trataron de engañar al destino y finalmente morían igual. Estaban destinados a morir jóvenes y en forma trágica. Solo al final de la saga, los protagonistas principales se salvan. Pero aparentemente, porque cuando están dando los créditos, aparece en una señal que podría continuar, podría seguir. ¿Qué tiene que ver esto con la predicación de esta mañana? Nada, absolutamente nada. Pero tenía unas ganas de hablar de esa película. No, sí tiene que ver. Porque pertenecer a un reino, reino de Dios o reino de las tinieblas, de inmediato te colocas un tipo de destino. El pertenecer al reino de Dios tienes un tipo de destino que es la vida eterna. Y el pertenecer al reino de las tinieblas no es la no vida eterna. Otra gran mentira del enemigo que ha escuchado a muchos cristianos decir y creen. Piensa que si no van al cielo porque al final no lograron entrar, es que sencillamente lo único que va a pasar es que no van a existir. Y la verdad es que la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que todos tienen vida eterna porque tu espíritu es eterno. O será eterno arriba en la gloria de Dios, o será eterno en el lugar donde hay lloro y crujir de dientes, el infierno. La predicación sobre el infierno no es algo que nos guste hacer y es bastante escasa en la iglesia del siglo XXI. Son muy pocas las personas que se atreven a ahondar en esto, pero la verdad es que es absolutamente presente en la palabra de Dios. Tenemos un destino y la decisión está en manos nuestras. O vas al reino de Dios, a la eternidad, a la presencia, o vas eternamente a un lugar de castigo, un lugar de dolor, un lugar denominado por la Biblia el infierno. Aún no siendo popular, como cristianos tenemos que tener muy claro que esta es parte de la cultura del reino. Existe el cielo y existe el infierno. La decisión si vas para arriba o para abajo sigue siendo que de cada uno de nosotros. Durante muchos años, como cuando siendo joven, y esto es muy común con los jóvenes, pero no solamente con los jóvenes, viví con esa media luna de estar un poco aquí y un poco allá. Sabía en lo profundo de mi corazón que estaba malo lo que estaba haciendo, pero el rey de este mundo te atrae con un montón de situaciones y cosas. Las tentaciones propias de la juventud, la mayoría de nosotros las conocemos. Y pensamos que porque ya tenemos cierta edad esas cosas no nos van a afectar. Y efectivamente, al pasar los años, muchas de las tentaciones juveniles ya no existen, pero existen otro tipo de tentaciones. Que tiene que ver con las cosas que valorizamos, tiene que ver con las cosas que amamos que están en este mundo. Tal vez ya no luchas con mantener tu santidad sexual, pero podrías estar luchando con mantener un corazón que no sea codicioso, que no sea ambicioso, que no sea vengativo, que no quiere perdonar. Podemos luchar con muchas cosas que son tanto más graves que lo demás. Porque otra mentira del enemigo, que el área sexual es más pecado que lo otro. No es así. Hay tantos engaños que muchas veces como cristianos nosotros creemos. Más allá de mi propia experiencia, de lo que yo viví, mis tentaciones de juventud, quiero decirte que hay muchos cristianos que han encarado al reino de las tinieblas. Muchos de ellos tienen ministerio en relación al reino de las tinieblas y te pueden dar fe absoluta, que en primer lugar, que es absolutamente real. Y en segundo lugar, que es de una aterradora naturaleza de maldad. Percibir los demonios, estar frente a los demonios es algo que realmente impacta la vida. Y necesitamos todo el poder de Dios, estar cubiertos por el Espíritu de Dios para enfrentar a los demonios. Quiero que no te quede duda que el reino de las tinieblas existe. Y en la Biblia no hay duda. El apóstol Santiago le escribe a los creyentes. La carta de Santiago no es para el pueblo, es una carta universal, como las de Pedro, para toda la iglesia. Y él dice lo siguiente en Santiago 4:4. Amorosamente nos dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito. No lo estoy diciendo yo, lo dice Santiago. Santiago dice, lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Claramente no está diciendo que eso es bueno y eso es malo. No hay cosas intermedias. El amoroso apóstol Juan, el joven que se recostó sobre el pecho del Señor, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque
todo lo que hay en el mundo. Repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2, 15 y 16. ¿Logras darte cuenta que la enseñanza ahora de los apóstoles, no es la de Jesús, nos hablan claramente que hay dos reinos? Y que sencillamente le dice a los que son del reino de Dios, aléjense de ese reino. No es bueno, nada que provenga de ahí es bueno. Porque el rey de ese mundo no es Dios, no es Jesús. Por eso está el mundo como hoy día está. Próximo a su muerte, Jesús le enseña a sus discípulos sobre quién es quien gobierna el mundo en realidad. Y les dice además que lo iba a matar. Jesús pocas veces habla de Satanás, no habla mucho de él. Pero en toda su enseñanza hay un trasfondo donde podemos verlo. Tal vez el pasaje donde más se ve a Satanás es la tentación del desierto. Ahí lo vemos cara a cara. Jesús enfrentó al enemigo. Pero en este pasaje está en Juan 14, y yo quiero hacerte pensar, reflexionar, al decirte que Juan 14, que en la parte final, porque no en todos los lugares los evangelios son como siguiendo el tiempo, la prolongación del tiempo, 14, 15, 16, 17, y donde termina, hasta el 21, el evangelio de Juan tiene una cronología, va siguiendo una cronología. Entonces, cuando está en Juan 14, está prácticamente en las últimas etapas. Ya Jesús está pronto a ser arrestado. En Juan 15... es cuando habla de la vid, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y él habla de la vid cuando va cruzando por los viñedos, camino al monte, a donde está Getsemaní, donde va a ser arrestado. Todo esto está sucediendo en ese tiempo. Entonces, en Juan 14, ya está próximo a ir a la muerte, Jesús les dice, ¿cuál es el rey de este mundo? Y les dice literalmente, él me va a matar. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Ahí le está diciendo, mi tiempo se ha cumplido. Porque viene el príncipe de este mundo. No está hablando de papá Dios, está hablando del príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Quiero que pienses en esto. ¿Acaso no dicen los evangelios que Satanás entró en Judas? Yo quiero llamar tu atención a esto. Normalmente hablamos mucho del pueblo judío que fue quien mató al Señor, lo llevó a la cruz. Pero no olvidamos que detrás del pueblo judío, como en las situaciones de la vida diaria, lo que está detrás es el enemigo. En Lucas 22:3, así muy, muy cortito, dice, y Satanás entró en Judas. Y después de esto, lo lleva a la cruz. Quiero hacerte pensar un poco en el mundo en que vivimos. Trata de poner atención, no te distraigas, porque el enemigo puede usar cualquier cosa para distraernos, para robar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Las millones de personas que se suicidan en el mundo, yo no sé si has leído alguna de las estadísticas, yo tiempo atrás las calculé, son muchos millones los que se suicidan. Y especialmente durante el último tiempo, los últimos 3 a 5 años, la mayor cantidad de suicidios son de adolescentes y de jóvenes. Hoy día tenemos en los colegios una estadística importante de intentos de suicidio a nivel de adolescentes y de jóvenes. En Chile, estamos hablando de Chile, es una realidad. ¿Quién crees que está detrás de la muerte? La Biblia describe a Satanás como la muerte en sí misma. El reino de las tinieblas es un reino de muerte. La Biblia dice en el Génesis que la muerte entró por cuando el hombre pecó, cuando Satanás lo tentó. Así que lo que vemos detrás de esto es tan real que la gente que se está quitando la vida, no es que se me ocurrió quitarme la vida. Es un ataque frontal, espiritual, porque Dios es vida, Él es muerte. ¿Quién cree que está detrás de los millones de drogadictos en el mundo que viven, roban, matan solamente para drogarse, para recuperarse y volver exactamente lo mismo? Robar muchas veces, matar mucho y volver a drogarse sin poder salir de este círculo de esclavitud. Sabidos que hay muchas cosas que provocan satisfacción y eso es lo que nos tienta. La droga provoca satisfacción, provoca gozo, alegría pasajera. Pero después de eso vuelve el mismo ciclo y no pueden salir de ahí. ¿Quién crees que el que viene a traer esclavitud? Jesús dijo, yo he venido a abrir la puerta de los que están encarcelados, a sanar a los quebrantados de corazón. Estaba hablando de los que estaban subyugados por Satanás mismo. Los millones de homicidios, femicidios, parricidios y todos los tipos de cidios que se te puedan ocurrir, todos son horribles por igual, no hay uno mayor que otro.
Hoy día damos más énfasis a uno y a otro. La muerte es horrible. A los ojos de Dios, la muerte es lo peor que puede pasar. La muerte entró cuando Caín mata a su hermano Abel. Y Dios dice, la tierra clama la sangre de tu hermano. Tocó el corazón de Dios porque Él es vida, es totalmente contrario a Él. ¿Quién cree que está detrás de los homicidios, parricidios, femicidios, todo lo que vemos en el mundo? Las cárceles están llenas de homicidas y lo van a seguir estando porque el reino de las tinieblas sigue presente en esta tierra. De los millones de seres humanos en el mundo que viven bajo la línea de la pobreza, quiero verte dos perfiles. Primero, quiero que observes, si no lo haces, es bueno interiorizarse, ver noticias, investigar. Observa los países, sus culturas y sus creencias. Todos los países donde su religión tiene que ver con Satanás, budismo y otras por el estilo, son de lo más pobre que hay. En América tenemos a Haití como un gran ejemplo. La pobreza de Haití no tiene más explicación que el reino de las tinieblas está sobre el país. Y lo que necesita ese país es que el reino de Dios venga con poder y con autoridad, no solamente con palabras. La mayor parte de las etnias tienen culturas, en su cultura, religiones que son animistas, espiritistas, adoradores de espíritus. Y los que sabemos que están detrás de los espíritus es el enemigo mismo, disfrazado con distintos nombres. En la Biblia aparece con distintos nombres, hay Baales, Aceras, el nombre cambia en el tiempo, pero es el mismo Dios, Satanás, el Dios de este mundo. Y lleva a la pobreza, Él paga mal. En segundo lugar, de los millones de seres humanos en el mundo que viven bajo la línea de pobreza, ¿quién cree que pone en el corazón de personas falta de justicia, falta de amor, falta de misericordia? ¿Quién crees que pone en el corazón explotar al ser humano, sacarle todo lo que tiene, pagarle una miseria? ¿Quién cree que está detrás de eso? Satanás. Él es ambicioso desde el principio. Él lo quiso todo en principio. En la Biblia nos dice que Él ambicionó y dice, subiré a las estrellas, ahí al lado de Dios, donde está el trono de Dios, porque yo quiero el poder, yo quiero controlar. En el Génesis, cuando Dios da la orden al hombre de tomar la tierra, le dice, señoréate sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra, sobre toda la vegetación. Pero no hay ningún ser humano ahí. Cuando viene la caída y entra Satanás, se empieza a explotar al ser humano. Jesús dijo categóricamente, a los pobres siempre los tendréis. Mateo 26:11. ¿Por qué? Porque Él sabía que la génesis misma, la profundidad de la pobreza, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con el corazón corrupto de personas que tienen como rey no a Dios, no son del reino de Dios, son de este mundo. Y eso es lo que domina sus emociones, sus pensamientos, sus ambiciones. Pero también la Biblia nos enseña que es la iglesia y no los gobiernos ni los estados los que tienen que cambiar esa realidad. Es la iglesia la que tiene que traer la justicia, es la iglesia la que tiene que traer el amor, la iglesia tiene que traer misericordia, la iglesia tiene que traer bendición sobre la tierra. Somos nosotros los que tenemos que tomar ese papel. ¿Dónde crees que sale tanta violencia? Tanta destrucción en el mundo. Mira las guerras. Yo no sé si has visto lo que está pasando de nuevo en el Medio Oriente, Siria, talibanes. Es tremendo, los millones de muertos, pero millones de muertos. Y donde tú quieras mirar, foco del mundo que hay en Centroamérica, hay centros de conflicto y de muerte, de guerras, guerrillas, corrupción. Hay lugares, ciudades como San Pedro de Sula, me parece, que tienen la cantidad de homicidios, secuestros más altos del mundo. Y esto está destapado y Chile no es distinto, no estamos viviendo algo tan distinto. Él se está enseñoreando sobre la tierra. ¿Has pensado por qué Jesús, cuando es tomado por Satanás, por el espíritu va al desierto, Satanás lo toma después de 40 días de ayuno? Lo tienta, conocemos las 3 tentaciones, pero hay una de esas tentaciones, en que Satanás lo toma y lo coloca sobre los montes más altos y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice a Jesús, Satanás, mira, si postrado me adorares, todos estos reinos te los doy a ti porque son míos. Si no hubiera sido así, Jesús hubiera puesto de inmediato, hubiera tapado esa realidad. Jesús nunca dijo nada porque era así. Los reinos del mundo están bajo el mal. Y esa es la realidad. Y nos cuesta creerlo. Y queremos que sea distinto, pero es así. Todo lo que estoy hablando, lo que estoy mencionando, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. La tarea de un pastor
La tarea de quien enseña, quien predica, es predicar la palabra de Dios. Y la tarea del Espíritu Santo es tomar esa palabra, colocarla en el corazón, colocarla en la mente y hacer la obra de las personas, de aquellos que la reciben como palabra de Dios. Jamás quienes ministramos a Dios debiéramos orientar a las personas en ciertos aspectos, sino que dejar que el Espíritu haga la obra a través de la palabra. Hace unos años atrás se hizo muy popular una publicidad de una marca de bebida, gaseosas para los que son de otra nación, que no puedo dar el nombre, porque ya me han censurado, lo mencionaba la bella, me han censurado por dar nombres comerciales, pero eran dos bonitos, muy simpáticos, y ellos eran tan distintos al resto, eran tan únicos, que decían finalmente, no son de este mundo. ¿Te acuerdas qué bebida era? ¿Alguien se acuerda? No lo digan, por favor. ¿Te has dado cuenta que eso somos nosotros también? No estoy diciendo que parezca botella. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Realmente nuestra vida no está aquí, nuestro reino no está aquí. Juan 17, 15 al 16. Recién te dije Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17. Es la última oración de Jesús. Viene en una escala progresiva. Juan 17, 15 y 16, Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te voy a leer lo mismo ahora con la NTV. Creo que es más explícita. No te pido que los quites del mundo, hasta ahí estamos iguales, sino que los protejas del maligno, del rey del mundo. Los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. ¿Puedes verlo? ¿Puedes entender que no eres de aquí? Que tu vida, tu nación, tus planes y tus sueños no tienen que ver con esto. ¿Puedes ver que vive en un reino distinto al que estamos viviendo aquí en la tierra? ¿Logras ver que somos diferentes a lo que tú ves en el contexto, lo que ves en las noticias? ¿Logras ver que no es que estemos en una burbuja, sino que sencillamente nuestra realidad es distinta? Lo que pensamos es distinto. Tu destino no es para este mundo. Aunque si tú quieres tomarlo, por supuesto que hay libre albedrío, pero tu destino no está aquí. Nuestro destino no es de esta zona, no es de este tiempo. A poco de ser crucificado, Jesús hace una declaración categórica. Él ya había sido azotado, ya le habían colocado la corona de espinas que cruzó sus sienes, su carne, la sangre corría por su rostro, lo llevaron delante de Pilato, lo habían escupido. ¿Qué es lo que habían hecho con él? Y Pilatos, de acuerdo a los evangelios, sabía que Jesús no era culpable. Su esposa, su mujer, había tenido un sueño. Había tenido un sueño que sabía que un hombre bueno lo iban a traer para condenarlo. Y le habla a su esposo, y antes que Jesús venga, y le dice, ten cuidado, porque este es un hombre bueno, un hombre distinto. Pilato probablemente con mente vemos que hace un diálogo muy largo con Jesús, podría haber hecho cortita, ya lo quieren liquidar, liquidémoslo. Él trata de darle oportunidades y le pregunta una y otra vez, y hay un diálogo sobre la autoridad, hay un diálogo, en Juan es impresionante todo el diálogo que hay entre Jesús y Pilato, y en algún momento Jesús menciona el reino. Y ahí Pilato salta y dice, ¿dónde están tus seguidores? Si tú eres un rey, y si eres un rey, ¿dónde están? ¿Dónde están los que marchan por ti? ¿Dónde están las pancartas diciendo, libérenlo? ¿Dónde está? No existe. Y Jesús le responde en Lucas 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Ese es Jesús. Estos señores que le estuvimos cantando hace un rato, mi reino no es de aquí. Si tu rey dice que no es de aquí, nosotros no somos de aquí. Esa es la conclusión. Él es mi rey. Yo soy su súbdito. Yo creo lo que mi rey dice. Amo lo que mi rey dice. Sigo lo que mi rey dice. El apóstol Pablo, yendo más profundo en una carta a Filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos, describe lo siguiente, Filipenses 3:20. En cambio nosotros, está hablando de todo lo que es la cultura donde él vive, lo que pasaba donde él vive. Y él dice, en cambio nosotros, es como que nos dijera, oye, espérese un poquitito, pero nosotros somos todo otro. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Filipenses 3:20. Te quiero preguntar esta mañana, ¿y tú, ciudadano, de qué reino eres tú? ¿Vives
vives como ciudadano de qué reino. No es lo que declaras, sino es cómo vives, lo que realmente crees. Es posible que a esta altura alguien esté preguntando, pastor, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo le hacemos para realmente poder vivir si estamos aquí, nacemos acá, crecemos acá, estudiamos acá, nos casamos acá, nos recibimos acá, tenemos caso acá? Entonces, ¿cómo hacemos con esto? La verdad que al nacer como chileno o venir a este país y tomar la nacionalidad chilena, hacerte parte del país, en forma natural e inmediata asumimos todo lo que implica ser chileno. Lo queramos o no, lo entendamos o no, nos guste o no, tenemos que actuar inconscientemente o conscientemente como chilenos. Nuestro país, como todos los países, tiene una organización, tiene leyes, tiene una constitución, hoy día muy discutida, pero todavía la tiene. Buena o mala, ahí está. Todos los países tienen algo como esto. Estoy hablando de todos los países donde hay orden, donde hay posibilidad de decir lo que se piensa, todos lo tienen. El país tiene autoridades de diversa índole, sean buenas o malas, ahí están, y la ley nos pide que respetemos las autoridades. El país nos pide pagar impuestos, nos pide pagar patentes, nos pide pagar contribuciones, nos pide pagar todo, cualquier cosa, te cobran en cualquier cosa. Lo que respira, ahí hay un impuesto. Y aunque geográficamente pertenecemos al Reino de Chile, estamos sujetos a las leyes de este país y estamos sujetos a las leyes y nuestro carnet dice chileno o dice chilena. No son los valores de Chile, no son las costumbres ni las tradiciones los que guían nuestra vida, los que nos hacen tomar decisiones, porque somos de otro reino. Cumplimos con todo lo que implica ser chileno, amamos nuestro país, yo amo mi país, pero mi reino está aquí. Mi reino es de acá. Nuestra forma de pensar como cristianos, nuestra forma de hacer, nuestra forma de ser, está regido por las leyes del reino de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Un pasaje de la vida de Jesús grafica muy bien cómo lo hacía Jesús en esta dualidad de ser de un reino pero estar en otro. Conocido el pasaje cuando los sacerdotes y los escribas tratan de tentarlo, querían pillarlo en algo para que fuera apresado y le ponen la tentación con el imperio gobernante, con el Estado de Chile, en este caso con el imperio romano. Y le preguntan abiertamente, ¿y es lícito, tú que eres judío, que hablas de otro reino, pagar tributo a este reino? Y Jesús, entendiendo el corazón de ellos, palabra de ciencia, dice con mucha sabiduría, bien, entonces den al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Lucas 20, 25. Esa es nuestra actitud. En una predicación posterior voy a hablar cuánto podemos hacer por nuestro país. Porque podemos hacer mucho por nuestro país. El país donde vivimos, o nos vio nacer, o nos acogió. Podemos hacer mucho por el país, porque nosotros no estamos aquí en una burbuja. No quiero que quede esa sensación. Lo que quiero dejar muy en claro, que nosotros somos de un reino distinto, somos del reino de Dios. He mencionado pasajes como no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Vuestra ciudadanía está en los cielos, no más en el mundo y en las cosas que en él hay. Cuando vemos todos estos pasajes y otros, nos están hablando claramente de una parte que es parte de la cultura cristiana, la transitoriedad de la vida. La transitoriedad de los días nos dice que estamos en tránsito. El tiempo, el periodo que nos toca vivir aquí sencillamente es eso, es una pasada, no es nuestro destino final. ¿Sabe? Una vez leí algo que me impresionó mucho porque me hizo tratar de reflexionar lo que implica el tiempo presente que estoy vivo aquí en la tierra. ¿Cuántos años me va a dar Dios? 70, 80, no sé. Lo que tú vives en la tierra es como un pestañeo de Dios para la eternidad que te toca vivir. ¿Cuánto dura un pestañeo? 0,6 segundos parece que es algo en una... Eso es la vida que tú vives acá, en relación a lo que sí vas a vivir, tu destino final. Quiero que pienses en eso, trata de conseguirlo en tu mente, porque esa es la realidad. Marisela el domingo pasado nos mostró varias facetas de la cultura del reino, y entre ellas nos dijo que el reino de Dios no era comida ni bebida, algo que es demasiado popular en la viña, que algunos piensan que de eso se trata. Hermano, arrepiéntense, no es eso. Sino que nos dijo que era justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Nos dijo también que el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder de Dios. Nos dijo que el reino de Dios tenía parámetros distintos, tenía otro tipo de valores muy distintos a los parámetros humanos, y usó en forma
magistral a mi modo de ver la parábola de los talentos en Mateo 15, del 14 al 30, cuando tomó el ejemplo de las personas que le reparten los talentos, retoma el ejemplo que el que le repartió uno fue el que peor se portó. Y al final de la historia, el que tenía menos se le quita para dárselo al que tenía más, porque se lo había hecho bien. ¿No es distinto a lo que estamos tratando de entender acá en el mundo? Totalmente contrario. Porque los valores del reino, nuestro reino es distinto a lo que funciona acá. Varias cosas más mencioné ese día Marisela. Yo solamente hice un resumen de lo que es el reino de Dios y su cultura. Y quisiera tratar de complementar antes de terminar la predicación de varios conceptos que tenemos que tener, que son parte de la cultura del reino. Cuando somos parte del reino de Dios hay una forma, hay una cultura, hay una forma de pensar, una forma de hacer y una forma de ser. Y eso es lo que creo que hemos estado tratando de instaurar acá, que podamos entender. Uno de los conceptos que tenemos que entender que es parte de la cultura del reino es hacer lo que Jesús hizo. Somos sobrenaturales. Tenemos que creer y a través de nosotros las tinieblas retroceden. Hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones, hay cosas portentosas que suceden, respuesta a oración, porque Jesús hacía eso y nos pide que nosotros lo hagamos. Pero así como nos pide la Escritura que seamos, hacer lo que Jesús hizo, nos pide que seamos como era Jesús. El discípulo debe ser como su maestro, nos enseña la Escritura. ¿Y cómo era Jesús? No terminaría, pero te quiero mencionar algunas pocas cosas. Bondadoso, misericordioso, diligente, lleno de gracia, agradecido, dadivoso, honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Cultura de reino. Cultura de reino nos dice que fuimos creados para adorar a Dios. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Si tú eres parte del reino de Dios, tú naciste para adorar a Dios. Fuimos hechos para adorar a Dios. Y en el momento que adoramos a Dios, tu corazón, tu espíritu se conecta con el corazón de Dios. De ahí sacó la niña un eslogan que dice, tocando el corazón del Padre. Porque sencillamente cuando oramos en espíritu, en verdad podemos realmente entrar a la presencia del Señor. Pero así como dice que fuimos creados para adorar, también se nos dice que fuimos creados para estar en misión con Dios, para rescatar un mundo que está perdido, para ir a buscar a los perdidos, los que no conocen al Señor. Cada cristiano debiera hacerlo, debiera evangelizar, debiéramos plantar iglesias, debiéramos ir a misiones. No sé cuál es el don que está en tu día, pero es parte de lo que tú tienes que vivir si tú dices que eres cristiano o cristiana. Así como todo lo que he mencionado es parte de la teología del reino de Dios y implica lo que es la cultura, la transitoriedad de nuestra vida también lo es. Si decimos que somos hijos e hijas de Dios, debemos conocer y entender y vivir como Jesús vivió, como la forma que Él planteó su vida. Tanto el apóstol Pedro como el salmista nos relatan en el Antiguo y el Nuevo Testamento el concepto claro de cómo debemos plantarnos en la vida. Salmo 103, 15 y 16 dice: el hombre como la hierba son sus días. Antes de continuar este relato, no sé si te gusta la naturaleza. ¿Has observado cuando llueve? Llegan los primeros rayos de sol de la primavera y un campo que estaba pelado, que no había nada, empieza a brotar un pasto, una cantidad de vegetación. De repente aparecen las flores, pero antes que cambie el año, antes de que llegue enero, la mayoría de las flores ya no están. Eso es tu vida. Eso es mi vida. Eso nos dice la palabra de Dios. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Primera de Pedro 1:24, la NTV dice: como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Desaparecemos. El escritor de Hebreo nos deja un pasaje, un recuerdo que es mucho más profundo, porque ya no lo es etéreo de hablar de cualquier persona, habla de una persona. Alguien que reconocemos como una persona importante en la Escritura. Alguien que la Biblia dice que fue el amigo de Dios. Alguien que la Biblia dice que que es un hombre de fe sobrenatural. Estoy hablando de Abraham, el padre de la fe. En Hebreos 11:9, en su conocida galería de héroes de la fe, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero llamar tu atención a dos conceptos de este pasaje. Dice: por la fe habitó como extranjero, no en tierra extraña, en la tierra que era de ellos.
en la prometida. En tu departamento, en tu casa. Sí, estoy en mi departamento. Nosotros, gracias al Señor, hace 2 años y algo tenemos un lindo departamento. Nos ha costado mucho tenernos mi departamento, pero estoy en tránsito. No sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Y si Dios me mueve de ahí, me mueve. Porque si bien es mío, tampoco es mío. Pues dice que Abraham, por la fe, estuvo como extranjero. Y en su tierra prometida, y después hizo la gran verdad, porque lo que realmente él esperaba es la ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, el amigo de Dios, pasó sus días como peregrino y extranjero. Eso somos. Somos peregrinos y extranjeros. No te afanes de nada, no te tomes de nada, no anheles de nada, porque todo es temporal. Todo es temporal. Nada de lo que nos afana tanto, los problemas que tenemos en la vida, la angustia que vivimos, son permanentes, son temporal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Abraham hace esto, que acabo de leer en Hebreo, toma en cuenta esto. Jesús no había nacido. Nació 1800 años después. Jesús dice, no son del mundo, porque ustedes no son del mundo, porque yo no soy del mundo. Pero Abraham, 1800 años antes, tenía exactamente el mismo concepto porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dios no ha cambiado, él era un ciudadano del reino de Dios. Sabía que no era de aquí, sabía cuál era su destino final, la vida eterna, la ciudad celestial, donde el arquitecto es Dios, donde vamos a vivir en la presencia de Dios. Quienes somos cristianos, no solo debemos tener claridad de lo que somos, vivir como tales, como ciudadanos del reino, sino que debemos conocer nuestro destino final. Tu destino final, mi destino final es la vida eterna. Necesitamos rendir a Dios toda nuestra vida. ¿Puedes pasar, por favor? Toda nuestra vida. Yo creo que medites un poco lo que estudié hoy día. Quiero que medites un poco qué es lo que hay en tu corazón. ¿Sabes? Podemos cantar canciones maravillosas a Dios. Nuestros labios pueden decir muchas cosas. Algunas personas cantan muy lindo, pero eso no necesariamente refleja lo que está en nuestros corazones. Yo creo que examines tu corazón. ¿Cuáles son realmente tus valores? ¿A qué cosa te aferras tú? ¿Qué es tan importante para ti? ¿Qué estás peleando? ¿Estás peleando por un auto más grande? ¿Estás haciendo fuerza por un auto más grande? ¿O una casa que sea más imponente? ¿Con una deuda tremenda que vas a tener que pagar no sé por cuántos años? ¿Qué es? ¿Tu familia es tu gran tesoro? Nada de lo que estoy hablando es malo, porque Dios dice que Él nos va a dar lo necesario. Sabe que necesitamos un colegio, que necesitamos un auto, que necesitamos una casa, pero Él habla de lo necesario para transitar mientras estamos acá, mientras camino por acá, hasta que llegue mi momento de partir a la gloria de Dios. No es más que eso. ¿Sabes? Todo lo que va a quedar, no lo vas a disfrutar. De lo que sea que sea. No estoy hablando solamente de bienes materiales. A nosotros los seres humanos nos afanan demasiadas cosas y centramos nuestra vida en demasiadas cosas, pero no es lo que Dios quiere. Tu destino literalmente es la vida eterna. Hay un pasaje que evidentemente hace pensar que los discípulos eran tan duraznos como nosotros. Les costaba entender. Y Jesús, nuevamente, lo mismo que hablé al principio, Juan 14, se está acercando al final, le empieza a dar una serie de verdades porque tenía que escucharla, porque Él se iba a ir. ¿Qué más se le iba a decir? Y le empieza a decir, yo me voy a ir. Voy a partir de este mundo. Pero no se preocupen, porque hay un lugar para ustedes. Y voy a leer el contexto. Y de haber sido tal la cara de los discípulos que le repite en este pasaje. Juan 14, 2, 3 dice lo siguiente. Jesús está con su discípulo hablándole de lo que viene por delante. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho, iglesia. Hay una morada para ti. Si no existiera eso, Dios no hubiera dicho, se trata de esto. Sean buenos cristianos. Disfruten la vida conmigo. Pero esta es una pestañada. Lo que vives hoy, lo que te afana hoy. Tantas cosas que nos afanan. Nos afana lo social, nos afana el dinero, nos afanan amores, frustraciones. Es temporal. Solo es temporal. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Es verdad, es real. Ese es tu destino final. Ese es tu destino final. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿Y tú dónde vas a pasar la vida eterna? ¿Dónde vas a pasar la vida eterna? ¿Tienes la seguridad en tu corazón de que estás caminando por el camino estrecho? El camino del reino. Y en el 14:4 pareciera que Jesús tenía ciertas intenciones más, porque me imagino que muchos discípulos probablemente estaban como están algunos acá, con cara como esto. Y en el 4 les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Y tú conoces el camino? Y no pienses que es grave no conocerlo. Prefiero que seas un Felipe. Creo que es Felipe el que exclama de inmediato: Señor, ¿y cómo vamos a hacer el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie mira al Padre, nadie mira al reino si no es por mí. Se trata de mí. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe. ¿Cuánto tiempo que estoy contigo, Mario, Rafael, Gustavo? ¿Y aún no puedes verlo? ¿Aún estás acá en este tiempo sufriendo por cosas humanas? A veces son mezquindades, son tonteras. En la mañana mientras orábamos, el tiempo final para despedir la reunión, el Espíritu Santo me habló y me dijo: hay personas aquí que tienen problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y la única causa es que en su corazón no logran entender que están en tránsito, porque si vivieran esa realidad, por lo que pelean, no tendría ningún valor. El nombre de la predicación de esta mañana se llama Destino Final. Hace un tiempo estaba con un amigo mío que es alemán. Estuvimos recorriendo varios lugares históricos, en distintos lugares. Y en un momento la conversación se puso de turismo, pasó a la intensidad y la profundidad. Y empezó a mover tremendas construcciones y cosas que hizo el ser humano en el pasado. Y empezamos a reflexionar cómo habrá sido la vida cuando esto estaba lleno. Cuando la gente corría para allá, para acá, cuando estaban estos reyes, estas personas. Y lo que nos quedó en todos los lugares que estuvimos fue: y hoy día no hay nada. Nada de la gloria, quedaron en ruinas. Solamente quienes hemos venido generaciones posteriores nos enteramos que ellos estuvieron aquí, hicieron sus vidas aquí, todos los triunfos, todas las glorias, todas las conquistas, pero no quedó nada de ellos. Y ahí el Señor puso en mi corazón esta carga por entender quién realmente somos, qué realmente hacemos y realmente a dónde vamos. Empezó a ser una carga muy profunda en mi corazón. Me había propuesto hacer esta predicación, pero cuando sucedió la explosión social en nuestro país, dijo: este es el momento. Ver a muchos cristianos de un lado y de otro, en esta iglesia y en otras iglesias, de derecha, de izquierda y del medio, lleno de palabras, lleno de emociones negativas, algunos con angustia, con rabia, algunos tomando espadas, que lo único que hacían era delatar que lo que realmente había en su corazón. Sentí la voz tan clara de Dios: ellos no están en mi reino, ellos están en el aquí y en el ahora. Es el otro reino. Mis hijos, fue como un clamor de Dios: mis hijos tienen que saber que no son de este mundo y que su destino no está aquí, está en la patria celestial, donde yo los recibiré, donde he preparado las moradas para ellos. Yo le pedí a Andrés 2 canciones que cantamos hoy día en la mañana, y se las pedí con un propósito bien específico, porque en su letra nos hablan claramente al final de la canción de cuál es el fin de la canción. Una de ellas: descansaré en tus promesas, y la última estrofa termina diciendo: y cuando el cielo se abra y te veamos venir y tu reino de justicia se establezca sin fin, alzaré mi mirada y la gloria te daré, descansaré en tus promesas sobre mí. La gran promesa de Dios para ti y para mí es que algún día voy a estar delante del Señor y te voy a decir: buen siervo fiel, ven, entra al reino de tu Señor. Esa es la gran promesa que hay para nosotros. Muchas de las promesas que están acá son reales, son verdaderas, son fieles, pero lo que realmente tiene valor cuando termina el juego de tu vida es cuando estés en la presencia de Dios. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué va a pasar contigo? La otra canción que cantamos fue 10.000 razones de Matt Redman. También otro es compositor de La Viña. El primero es David Ruiz. Y la última estrofa nuevamente dice: y en ese día, cuando mi fuerza esté fallando y el fin se acerque y mi tiempo haya llegado, todavía mi alma cantará tu alabanza sin fin,
10.000 años, y luego por siempre, y por siempre, y por siempre, porque estaremos con Él por siempre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos rendir toda nuestra vida a Dios.